Cuando mi esposo descubrió que no heredaría el dinero de mi papá tras su fallecimiento, se enojó mucho. Me gritó, diciendo, ¿qué? ¿No puedes heredar la casa ni el dinero? Ya no te necesito. Quiero terminar contigo ahora mismo. Después de eso, sentí el deseo de vengarme de mi esposo y de mi hermana, que se volvió a casar apresuradamente. Me llamo Julie, y trabajo en una oficina. Tengo 32 años y he estado casada con Brian durante 2 años. Conocí a Brian a través de un conocido en común, y luego nos comprometimos. Mi familia era acomodada, pero como solo mi hermana Mary y yo éramos herederas, nuestros parientes peleaban por quién heredaría. Consideraron a Brian como un buen partido para mí y nos presentaron. Aunque Brian no heredó oficialmente ningún dinero, se mudó a la casa de mis padres con nosotros. Lamentablemente, mi mamá falleció hace algunos años, quedando solo mi papá, mi esposo y yo en la casa. Brian parecía amable y cuidaba de mi papá, pero antes de nuestro matrimonio, el pariente que nos presentó me advirtió sobre él. Te presenté a Brian, pero ten cuidado, puede estar bastante obsesionado con el dinero. A pesar de que estábamos cerca de nuestra boda e intercambiamos anillos de compromiso, no noté señales evidentes de la obsesión de Brian, así que seguimos con el matrimonio. Incluso después de casarnos, permanecí atenta debido a la advertencia. Sin embargo, Brian no parecía excesivamente enfocado en la riqueza. De vez en cuando, preguntaba sobre las finanzas de nuestra familia durante las cenas con mi papá. Como mi papá era sincero, no le di mucha importancia. Otro punto de interés para Brian era mi hermana. Ella es 5 años menor que yo y tiene una personalidad muy diferente, extrovertida y le gusta relacionarse con diferentes hombres. Su contraste conmigo, junto con su belleza llamativa, capturó la atención de mi esposo. En su primer encuentro, Brian comentó, Julie, tu hermana es muy diferente a ti, ¿verdad? La fascinación de Brian por mi hermana, que era asombrosamente hermosa a diferencia de mí, me hizo sentir incómoda. Nuestros parientes presentaron a Brian porque temían que yo tuviera dificultades para encontrar un esposo debido a mi apariencia y comportamiento simples. Temían que nuestro apellido familiar se desvaneciera. Inicialmente, no lo pensé mucho debido a la belleza de mi hermana. Sin embargo, más tarde entendí su preocupación. Mi papá consentía a mi hermana, financiaba su educación universitaria después de la preparatoria, seguida de una escuela vocacional. Sin embargo, ella no tenía planes concretos para ninguna de las instituciones y simplemente no quería trabajar a pesar de que mi mamá le insistía que buscara empleo después de la universidad. Mi papá insistió en la escuela vocacional. Después de completar su formación vocacional, consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de mi papá, pero renunció después de solo 6 meses, alegando que no podía utilizar sus habilidades completamente. Mi hermana, con menos de 6 meses de experiencia laboral, mostraba una confianza injustificada en su conocimiento del trabajo, sorprendiendo a mi mamá y a mí. Sin embargo, mi papá le creyó y le encontró otro puesto rápidamente. Poco después de comenzar su nuevo trabajo, mi mamá se enfermó y necesitó hospitalización. Mi hermana la visitaba diariamente, tomando tiempo libre del trabajo. Sin embargo, eventualmente renunció también a ese trabajo, declarando que necesitaba cuidar de nuestra mamá enferma. En realidad, ella se limitaba a sentarse con nuestra mamá en su habitación del hospital o a estar en su teléfono en la sala de espera. Mientras tanto, yo me encargaba de todas las tareas del hogar y de atender las necesidades de nuestra mamá mientras mi hermana no contribuía en nada. A pesar de que podía estar brindando consuelo a nuestra mamá, su salud se deterioró durante un mes, dejándola incapaz de comunicarse. 2 semanas después de su declive, falleció, dejando a mi papá y a mi hermana atónitos y encargados de organizar su funeral. Encargándome de organizar todo con la ayuda de nuestros familiares, me aseguré de que nuestra madre recibiera un adiós adecuado. Después de su fallecimiento, mi hermana consiguió un trabajo de medio tiempo y se mudó para vivir de forma independiente. Sin embargo, sus ingresos no eran suficientes, lo que llevó a papá a cubrir su renta y sus cuentas. Parecía que ella destinaba sus ingresos a actividades de ocio. Cuando su trabajo de medio tiempo resultó ser insuficiente, recurrió a papá para pedirle más dinero, mientras que mamá solía imponer disciplina financiera. Papá se volvió más indulgente tras su fallecimiento. Inicialmente, no me opuse mientras papá y mi hermana estuvieran contentos. Incluso después de casarme y mudarme, papá siguió manteniéndola económicamente, sin que yo lo supiera.
Mi hermana también buscaba dinero de mi esposo, quien accedió sin informarme, temiendo mi reacción. Mi hermana mostró poco interés en trabajar, prefiriendo depender de la generosidad de papá y de mi esposo. Sin embargo, su estilo de vida despreocupado fue de corta duración cuando papá enfermó y fue hospitalizado. Mientras yo me ocupaba de él entre mis descansos laborales, mi hermana no se molestó en visitar el hospital. En cambio, me llamaba exigiendo dinero. He estado recibiendo dinero de papá cada mes, así que debería seguir dándomelo. Después de todo, él está cubriendo la renta y las cuentas. Ella afirmó enojada. Esta revelación me sorprendió, y la reprendí por priorizar el dinero sobre nuestro padre enfermo. A pesar de mi frustración, le pregunté cuánto le daba papá cada mes. ¿Cuánto te da papá cada mes? Deberías buscar empleo y mantenerte por ti misma. Le advertí. Deja de ser exigente. Recibo 3,000 pesos mensuales, excluyendo renta y cuentas. Se quejó. Su actitud despreocupada me disgustó, y temía que nunca se sintiera obligada a trabajar seriamente si papá seguía complaciéndola. Inicialmente, no lo percibí como un problema significativo, asumiendo que papá se recuperaría. Sin embargo, su deterioro repentino me dejó atónita, luchando por mantener a nuestros familiares informados. La gravedad de su condición me conmovió profundamente. En medio de esta agitación, anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él apenas visitaba el hospital, citando compromisos laborales. Cuando venía, hacía preguntas inapropiadas como, tu papá debe tener ahorros considerables, ¿verdad? Y dado que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿la herencia se dividirá equitativamente? Su obsesión con el dinero me dejó sin palabras, y finalmente comprendí las advertencias de nuestros familiares sobre su fijación. Cuando mi hermana recibió la llamada, le informé del estado crítico de papá, pero su preocupación era únicamente por su estabilidad financiera. Asegúrate de seguir dándome mi asignación mensual. No puedo manejarme sin ella, concluyó abruptamente. La ira se apoderó de mí por su respuesta, amplificada por el tenue sonido de una voz masculina al fondo, que me provocó una sensación de presagio. Un mes después, papá falleció sin que mi hermana ni mi esposo estuvieran presentes en sus últimos momentos, habiendo experimentado previamente el funeral de mi mamá. Entendía el impacto emocional de organizar esos arreglos. A pesar de esto, mi hermana y mi esposo no ofrecieron ayuda, y mi hermana ni siquiera asistió al funeral, aunque mi esposo asistió brevemente. Se fue temprano, alegando compromisos laborales. El pariente que nos presentó notó su ausencia y preguntó al respecto, ¿dónde está tu esposo? No es ideal que el principal doliente esté ausente, comentó el pariente, forzada a mantener la compostura. Ofrecí una sonrisa forzada y respondí, está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse. El pariente suspiró en respuesta, reflejando mis propios sentimientos. Tras la conclusión del funeral, mientras intentaba relajarme, mi esposo sonrió y preguntó, entonces, ¿cuánto heredaste? Incluso si lo divides, recibirás una suma considerable, ¿verdad? Recordando las advertencias de nuestros familiares, me di cuenta de que mi esposo estaba únicamente obsesionado con la riqueza de mi padre, decepcionada por sus verdaderas intenciones. Evité darle una respuesta directa. No estoy segura aún. Mi hermana parece estar heredando todo, y puede que no reciba nada. Aún no hemos consultado al abogado y todavía estoy procesando todo ya que el funeral acaba de concluir, dije, tratando de minimizar la situación. La expresión de mi esposo se iluminó con entusiasmo mientras discutía sobre la herencia, lo que me enfureció, conteniendo el impulso de reír por la frustración. Respondí, no lo sé, parece que no recibiré nada, y sinceramente, tu entusiasmo al respecto es bastante exasperante, toma mis palabras en serio. Él estalló, ¿qué? ¿No vas a heredar nada? Ya no te quiero, vamos a divorciarnos de inmediato. Sintiendo igual desesperación, respondí, está bien, hagámoslo. Solo te casaste conmigo por el dinero de mi papá de todos modos. Voy a presentar la demanda de divorcio. Con eso, le empujé los papeles de divorcio. Aunque parecía sorprendido, procedió a firmarlo sin vacilar. Después de firmar, se fue, diciendo, te divorciaré, a ti que no recibes nada, y me casaré con tu hermana por su herencia de $1,000 millones. No presté atención a sus palabras y me dirigí directamente al ayuntamiento para presentar los papeles de divorcio. Finalmente liberada de mi horrible esposo, al día siguiente él se casó con mi hermana de inmediato.
Unos días después, mi ex esposo me llamó, aún bajo la ilusión de la herencia, gritó, ¿cuándo nos casamos? Sus $1.000 millones, apúrate, he estado esperando tu llamada. No queriendo contactar después de su partida, mantuve una actitud compuesta y respondí, vamos a encontrarnos en mi casa este domingo para discutirlo. He hecho preparativos y he estado esperando por ti, entusiasmado por la perspectiva de ganar riqueza. Brian colgó. Sin embargo, no podía esperar para ver su reacción al enterarse de la verdad. El domingo, tanto Brian como mi hermana Mary llegaron a la casa de nuestros padres, sorprendidos al encontrar a un abogado presente. Brian intentó mantener la compostura, comentando, supongo que el asesoramiento legal es necesario cuando se trata de herencias sustanciales. Mientras el abogado comenzaba, Brian parecía desconcertado. Aunque hay un asunto de herencia, Julie también ha presentado una demanda por compensación en tu contra, declaró el abogado, presentando a Brian fotografías fechadas que mostraban sus visitas a la casa de Mary. Estas fotos servían como evidencia de infidelidad antes del divorcio, lo que resultó en una demanda por compensación. Brian escuchó y comenzó a discutir los asuntos de la herencia con Mary. Inmediatamente solicité al abogado que investigara la infidelidad de Brian, aunque probablemente asumió que mi atención estaba absorbida por el funeral de mi padre. Brian y Mary se reunían frecuentemente en la residencia de ella, armada con evidencia, incluidas fotografías. Cambié rápidamente la discusión de la herencia a la compensación, dejando a Mary y a Brian estupefactos. Brian rápidamente recuperó la compostura y declaró, comparado con la herencia, la compensación es insignificante, la pagaré de inmediato. Mientras el abogado le entregaba los documentos de la demanda por compensación, Brian los firmó sin dudar. Confirmando su firma, afirmé, me aseguraré de que cumplas con el pago de la compensación ya que lo has firmado. Sin embargo, disfruta de tu tiempo con Mary, quien no recibirá parte de la herencia. Al enterarse de que no heredaría nada, Mary estalló, ¿qué quieres decir con que no voy a heredar? Se supone que debía recibir $100 millones. La cara de Brian se sonrojó de enojo. No puede ser cierto que no haya herencia. No permitiré que te lo lleves todo. Calmadamente, el abogado explicó la situación a la pareja enfurecida. Mary, como hija de tu difunta madre de un matrimonio anterior, nunca fuiste adoptada legalmente por tu difunto padre. Por lo tanto, no existe una relación legal de padre e hija, y no puedes heredar su patrimonio. Dirigiéndome a Mary, que parecía desconcertada, aclaré, tenía solo 1 año cuando nuestros padres se casaron, así que probablemente no lo recuerdes. Pero yo sí, tenía 6 años en ese momento y estaba emocionada de tener una hermana. No sabía que terminarías robándome a mi esposo. Nuestros padres, enfrentando desafíos con nosotros los niños, buscaron mediación. Mamá me trataba como su propia hija, y papá cuidaba de Mary. Quizás la consentía porque no era su hija biológica y quería ser más cauteloso. Nuestros padres trajeron cada uno un hijo de sus matrimonios anteriores al nuevo matrimonio. Mamá, a quien algunos parientes sospechaban que se casó con papá por su riqueza, se negó a adoptar legalmente a Mary. Los parientes a menudo me sugerían pretendientes, sabiendo que yo era la única elegible para la herencia de papá. Si hubieran tenido un hijo juntos, podría haber complicado las cosas, pero no lo hicieron. Quizás eligieron no tener hijos para evitar disputas futuras sobre la herencia. Ahora es evidente que papá continuó apoyando financieramente a mi hermana incluso en la adultez porque no podía transmitirle legalmente su herencia, aunque no fue reconocida legalmente como hija de mamá debido a la falta de adopción. Nunca afectó nuestro vínculo familiar. Aparentemente, nuestros padres nunca le revelaron a mi hermana sus matrimonios, y ella se enteró de la verdad solo recientemente. El color en el rostro de mi exesposo pasó de rojo a pálido a medida que la realidad se hacía evidente. Después de firmar los documentos y ser instruido para pagar daños por sus falsas expectativas de heredar de mi hermana, me preguntó con tono derrotado, ¿era todo una mentira sobre mi hermana heredando $10.000 millones mientras yo no recibo nada? Luchando por suprimir mi diversión, respondí, ciertamente, fue una fabricación, fue mi manera de vengarme por tu infidelidad. Además, la herencia de papá no estaba cerca de los $10 millones. Incluso nuestro adinerado papá no tenía tanto que legar. Mi hermana, que había estado en silencio, exclamó de repente, he hecho innumerables planes basados en la herencia de papá.
¿Qué pasará ahora? ¿Te harás cargo de mí, hermana mayor? Reazuré a mi hermana ansiosa. Ahora tienes un esposo que te apoya. No, ya no necesitarás ese dinero. Deja que Brian se encargue de ti. Mi hermana miró a mi ex esposo, que parecía pálido, y sacudió la cabeza. También he hecho compras esperando la herencia, así que tampoco puedo apoyarte. Además, tengo que compensar los daños, así que apenas estoy manejándome. Al concluir, mi ex esposo se arrodilló frente a mí, rogando, Julie, lo siento mucho, todo fue mi culpa, ¿puedes perdonarme y volver conmigo? El abogado, observando la escena, se rió mientras se preparaba para irse. Su arrogancia previa había desaparecido, y su forma arrodillada parecía bastante ridícula. Tras nuestra reunión, mi ex esposo y mi hermana se marcharon con expresiones de derrota, procediendo a divorciarse poco después. Mi ex esposo, que se había vuelto a casar anticipando heredar los activos de mi hermana, perdió interés en ella al enterarse de que no recibiría la herencia. Incapaz de apoyar a mi hermana debido a los daños que me debía, acordamos que él haría pagos de su salario mensual ya que no tenía activos. El abogado propuso este arreglo para asegurar que yo recibiera la compensación sin perder nada. Privada del apoyo de papá, mi hermana enfrentó dificultades financieras, trabajando en un empleo de medio tiempo todos los días. Desafortunadamente, no pudo manejar sus deudas y eventualmente declaró bancarrota. Finalmente, tuvo que desalojar su apartamento, y su paradero sigue siendo desconocido, aunque el apoyo de nuestro padre provenía del amor. Tal vez consentía excesivamente a mi hermana, lo que obstaculizaba su capacidad para tomar el trabajo en serio. Más tarde, un pariente intentó arreglar otra propuesta de matrimonio para mí, pero rechacé. Me negué a conformarme con alguien que se pareciera a mi ex esposo. Esta vez, estoy decidida a encontrar un compañero compatible en mis propios términos, continuando residiendo sola en nuestra casa de la infancia.